Bueno, el tema que quedó para el final es el tema del plano inclinado. El plano inclinado también se lo puede pensar como una máquina simple. ¿Y en qué nos ayuda? Y nos ayuda cuando, por ejemplo, queremos levantar un cuerpo, ¿sí? En vez de tener que elevarlo en forma vertical, lo vamos haciendo ascender por un plano inclinado. ¿Cuál es el costo? Como siempre, el recorrido este va a ser mayor que el recorrido este. O sea, si yo el cuerpo lo tuviese acá y lo quisiera levantar hasta acá arriba, si lo levanto por un plano inclinado, tengo que hacerlo recorrer toda esta distancia. Mientras que si yo lo levantara verticalmente directamente, lo que recorrería sería esta distancia, ¿sí? Entonces, si bien la fuerza que yo voy a tener que hacer va a ser menor a la fuerza que yo haría levantándolo en esta dirección, aún así yo voy a tener que arrastrarlo durante una longitud mayor, si se quiere, ¿sí? Entonces, la idea es ver cuál es la fuerza que tengo que ejercer, por ejemplo, para levantarlo a través de un plano inclinado versus levantarlo verticalmente. ¿Qué características? Bueno, tenemos el peso del cuerpo, lo podemos llamar WP, eso no importa. Es una fuerza que siempre va a ser, eh, va a estar en el cuerpo, sobre el cuerpo, y va a estar dirigida hacia abajo. ¿Por qué? Porque se supone que es la fuerza que la Tierra le hace al objeto. Entonces, si yo pienso a la Tierra como concentrada en un punto, en el centro de la esfera, entonces siempre esa fuerza va a ser vertical y va a ser hacia abajo. Em, la elevación, algo que nos interesa saber siempre, porque no va a ser la misma fuerza la que voy a tener que ejercer si este ángulo es muy chiquito que si este ángulo es más grande. Entonces, este ángulo nos importa. Esta fuerza que yo voy a tener que hacer para ir levantando este objeto va a ser distinta de acuerdo también al ángulo este. Y después las características geométricas del plano. La altura h, la longitud. En general con una sola me alcanza, porque si conozco o sea, con dos de estas tres me alcanzaría. Porque sí, conozco, no sé, la longitud, que es la hipotenusa de un triángulo, y el ángulo tita, puedo sacar la altura h. O si conozco h y l, puedo sacar tita. O sea, acuérdense que tenemos relaciones trigonométricas que nos permitirían obtener cualquiera de los tres parámetros a través, no sé, por ejemplo, de la tangente, del ángulo alfa. Entonces, estas son las características de un plano inclinado, ¿sí? Su ángulo tita, su longitud L, H, también podría interesarnos esta longitud de acá por algún motivo, digamos. Pero bueno, en general, con estos datos nos alcanza para resolver un problema. Y el peso del cuerpo, ¿sí? Generalmente tenemos un cuerpo que queremos levantar o hacer algo que esté en equilibrio en general, se habla del equilibrio. Entonces, para que ver cuánto tiene que variar esta fuerza para que este cuerpo esté en equilibrio. Perdón este beta que me quedó acá, pero recién estaba modificando algo y bueno, que no llegué a animar el beta. Entonces tenemos el cuerpo arriba de un plano inclinado. El plano inclinado podría ser libre de rozamiento o podría tener rozamiento. El rozamiento tiene que ver con la rugosidad de las dos superficies en contacto. ¿Sí? Muchas veces lo vamos a despreciar. Nosotros no vamos a trabajar generalmente con rozamiento, pero bueno, lo vamos a poner en el ejemplo para que se sepa que puede existir. El rozamiento es una fuerza, ¿sí? Debida a que hay dos superficies en contacto con sus determinadas rugosidades y depende generalmente de los materiales que están en contacto, ¿sí? Y bueno, otras cosas, ¿no? Pero principalmente depende de un coeficiente que tiene que ver con los materiales que están en contacto. No es lo mismo el rozamiento, si pongo, no sé, un vidrio y un metal, así pongo dos metales, así pongo cosas con mayor rugosidad. Bueno, el rozamiento puede aparecer, lo van a ver en la carrera, no lo vamos a trabajar en un ejercicio nosotros, pero podría aparecer una fuerza de rozamiento. Acá en el ejemplo sí.
Pero la fuerza principal que va a aparecer es el peso. El peso, recuerden, siempre va a estar sobre el objeto, apuntando al centro de la Tierra. Yo les recomiendo siempre hacer un par de ejes cartesianos paralelos al plano inclinado. ¿Sí? Entonces, y X para el lado que yo quiera, no importa. Generalmente uno pone Y hacia arriba y X eh, acompañando el movimiento que uno quiera hacer. En este caso lo quiero levantar, entonces pondría X mirando para arriba. ¿Sí? Pero es indistinto, podría ir X mirando para atrás, o sea, hacia allá. Entonces hago un sistema de referencia, tenemos el peso, y ahora lo que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es un diagrama con todas las fuerzas que actúan sobre esto, igual que en tensiones, ¿sí? Entonces, supongamos que acá en el centro tengo el objeto. El diagrama de cuerpo libre, háganlo inclinado, ¿sí? Siempre tratemos de respetar el peso que apunte hacia abajo. Prefiero que el diagrama me quede con un ángulo, que los ejes cartesianos me queden con un ángulo, por ejemplo, pero que el peso siempre apunte hacia abajo. ¿Está bien? Entonces, dibujo el peso, este sería el eje X paralelo al plano, y el peso, como mi plano inclinado no es para o sea, perdón, mi plano inclinado, mi fuerza peso no es paralela a ninguno de los ejes, la voy a tener que descomponer, como hacíamos con tensiones. Entonces voy a tener un peso en X y un peso en Y. ¿Sí? Un peso, esta fuerza se descompone en una fuerza en la dirección de X, de Y en este caso, y una fuerza en la dirección de X. Creo que observemos el ángulo ahora, porque eso es importante cuando lo descompongamos. Si yo acá tengo tita, ¿sí? Yo les digo que acá voy a volver a tener tita. ¿Por qué voy a volver a tener tita? Vamos a ver si. Bueno, ahora seguimos con otras fuerzas y después volvemos a hablar de este ángulo. Que cuando recién lo moví se me desacomodaron un par de diapositivas. Otra fuerza que aparece es la normal. La normal es la fuerza que la superficie le hace al cuerpo, ¿sí? Es una fuerza de contacto. Esta normal siempre va a aparecer y es la fuerza que la superficie del plano inclinado, esto se supone que está en contacto, ¿no? Que la superficie del plano inclinado le hace al cuerpo. Y esa fuerza siempre es perpendicular al plano inclinado. Sí, esta es otra fuerza que va a aparecer sobre el cuerpo, en un plano inclinado. Esta fuerza podría aparecer o no eh, dependiendo del problema. O sea, a veces se puede decir que no hay rozamiento, entonces esta fuerza no aparecería, que es la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Ahora vamos a ver que en este caso es necesaria, porque yo no estoy ejerciendo ninguna fuerza, entonces tiene que haber una fuerza de rozamiento, porque si no, esto no podría estar en equilibrio. Pero en los problemas que vamos a trabajar, generalmente no vamos a trabajar con fuerza de rozamiento. Pero bueno, a esta fuerza de rozamiento la podemos pensar incluso como una fuerza externa que le tendría que aplicar para que esto se quede quieto, porque si yo no le aplico una fuerza, esto se iría inevitablemente hacia abajo, ¿sí? Tendría un movimiento hacia allá. Entonces, tiene que haber alguna fuerza para mantener el equilibrio estático. En este problema, digamos que es la fuerza de rozamiento, porque yo no estoy aplicando ninguna. Entonces, fíjense que este sería el diagrama de cuerpo libre. Si quisiera, podría dibujar una flechita acá, que sería la fuerza de flechita hacia abajo, que sería el peso en I. Pero bueno, no las dibujé, pero las podemos dibujar si necesitamos. De vuelta, como cuando trabajábamos con tensiones, la sumatoria de fuerzas en X me tiene que dar cero. Entonces, ¿qué tengo en X? En este caso tengo la fuerza de rozamiento, que tiene el mismo sentido que mi eje X, y la fuerza peso, W, en, eh, en X, que va a apuntar hacia atrás, ¿no? Porque si yo descompongo esto, sería una para allá y una para acá. Entonces, la fuerza de rozamiento menos W en X me tienen que dar cero, para que esto esté en equilibrio.
Le puse un menos porque apunta hacia el lado contrario. Y acá siempre trabajamos con módulos, si se quiere, ¿sí? Bueno, no la dibujé, pero la podemos dibujar, no cuesta nada. Espérenme un cachito. Ahí. Uy, perdón. Esta sería el W sub X. Sí, apuntaría hacia allá. Y el W sub Y, si yo la hubiese dibujado, sería esta de acá. O sea que no las puse porque ya W se supone que está. Entonces pareciera que tuviera el doble de fuerzas. Pero son las descomposiciones, ¿sí? Son las descomposiciones de la fuerza W. Lo borro. Bueno. ¿Por qué puse acá W por seno de tita? Después vamos a discutir esto del tita, pero WX está con el cateto opuesto, o sea que va a ser de este triángulo, o sea que va a ser W por el seno de este ángulo tita. Después vamos a charlar para que se vea claro que este es tita, que este es el mismo ángulo que tengo acá. Por ahora sigamos esto. Me esperan un segundito que tengo un envío, que les dije que tenía un envío. Pauso la grabación. Bueno, entonces decía, yo acá tengo la fuerza W, entonces si esta es tita, que acá lo podemos ver, porque ya lo decimos para sacarle misterio, esto y el plano forman 90 grados, o sea que este es el complementario de este ángulo tita, ¿sí? Si este es porque acá también tengo 90 grados, si este es el complementario del ángulo tita, este nuevamente vuelve a ser tita, ¿sí? Es parecido al de análisis que hacemos cuando trabajamos con tensiones. Entonces, WX voy a poner un menos, porque acuérdense que acá yo siempre voy a poner módulos. Entonces, el módulo de W, acá lo puse con barritas de módulo, pero tranquilamente lo puedo escribir como W sin la flechita y listo, representa lo mismo. Por el seno de este ángulo tita, porque está con el opuesto, con el lado opuesto. Entonces, la fuerza, el, eh, el módulo de la fuerza esta, en este caso fuerza de rozamiento, pero cualquier fuerza que yo ponga acá, ¿sí? El módulo de esta fuerza va a tener que ser igual a la componente en X, la componente en X, ¿sí? De la fuerza peso. Entonces yo no tengo que vencer toda la fuerza peso, sino solamente la componente en X de la fuerza peso, ¿sí? Que es el módulo del peso por el seno del ángulo tita. Esa es la ventaja de trabajar con un plano inclinado, que no tengo que vencer toda la fuerza peso, sino solamente esta componente de acá que es más chiquita. Bueno, la sumatoria de fuerzas en I también me tiene que dar cero, o sea que esta fuerza normal, que yo les digo que es la fuerza que la superficie le hace al objeto, se tiene que compensar con la componente en I de la fuerza peso que va hacia abajo. Entonces la normal va a terminar siendo la componente ni el módulo va a terminar siendo la componente ni de la fuerza peso, que es el peso por el coseno de tita, ¿sí? Porque va con el cateto adyacente. O sea, esto es lo que más nos interesa a nosotros, esto es lo que nosotros podemos reducir la fuerza al levantarla sobre un plano en vez de levantarla verticalmente directamente. Y esto nos puede interesar en el caso de que trabajemos con rozamiento, porque la fuerza de rozamiento tiene relación con la normal. Pero como nosotros no vamos a trabajar con rozamiento, generalmente esto tal vez no lo vayamos a utilizar. Pero sí es. Bueno, acá les marco lo de los ángulos, que lo de grita más beta forman 90 grados. Este de acá es beta, al igual que este. O sea, si este es beta, esto también es beta. Y bueno, y de ahí sale lo de que este va a ser beta. ¿Sí? Este beta es este beta, por lo tanto este es tita. Hasta acá, si está todo bien, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí?
Esto es más o menos una introducción teórica. Entonces, acá me pide el ejercicio, bueno, son de la guía de actividades estos. Calcular la fuerza necesaria para arrastrar un mueble que pesa 500 gramos por una tabla de 3 metros de largo. Me da la longitud del plano, ¿sí? En un plano inclinado de 2 metros de altura. Me está dando la altura y me está dando la longitud. No es este dibujo, ¿no? Y me pregunta qué ángulo forma la tabla con el piso. Si no está resuelto, lo vamos a hacer. Acá está la 22. Vamos a hacer el 21. Entonces, vamos a recortar esto y vamos a ir al encodo y vamos a resolver este problemita que es bastante sencillo. Entonces, tenemos una altura de 2 metros. Obviamente esto no va a estar a escala, pero bueno. Un plano que tiene una altura de 2 metros y una longitud de 3 metros, ¿no? Porque la tabla, el cuerpo asciende por la tabla. Vamos por ahí, aunque no sean exactamente 3 metros. Lo importante es que supuestamente eso mide 3 metros, esto mide 2, después sacamos el ángulo. No me quedó muy a escala, pero no importa. Hagamos de cuenta que está a escala. Perdón el ruido del motor, pero están descargando. Esto es 2 metros y esta de acá mide la longitud de este plano. ¿Sí? Entonces tengo el cuerpo y me pregunta la fuerza para arrastrarlo. O sea, es como el ejercicio anterior. Ahora no es la fuerza de rozamiento, es una fuerza de arrastre, una fuerza externa que yo estoy haciendo sobre este cuerpo. ¿Sí? Y también me pregunta cuánto vale la angulotita. Y está bueno saber cuánto vale la angulotita porque lo voy a necesitar. Así que bueno, vamos a hacer primero el diagrama de cuerpo libre con su planito inclinado. Entonces tenemos el objeto, la fuerza peso hacia abajo, el plano inclinado, la normal. Yo dibujo todas las fuerzas, aunque después no las vaya a usar, igual siempre dibújenlas, porque no estaría completo el diagrama de cuerpo libre si no tengo todas las fuerzas. Y por acá estaría la... Oh, qué feo como quedó eso. El peso. Y hacia allá estaría la fuerza F. ¿Sí? Entonces ahí tenemos todas las fuerzas. A mí me conviene, me sirve dibujar las componentes como para que se vea bien, porque por ahí, si no, uno está hablando de la componente en X del peso y lo que sea y no se llega a ver. Entonces las voy a dibujar punteaditas si quieren, porque el peso es único. Acá tengo el eje X, acá tengo el eje Y, por acá tendría P sub X, y por acá P sub Y, si en vez de tener el peso tuviese las componentes, nada más. Como que me olvido que tengo el peso y pienso que tengo las componentes. Entonces, esto sí.
La sumatoria de fuerzas, en este caso en X me va a interesar, me tiene que dar cero. O sea, como el eje X apunta para allá, F la pongo con más y PX la pongo con menos. Y esto me tiene que dar cero. O sea que la fuerza va a tener que ser en módulo igual al valor de PX, lo que vimos hace un ratito. Y yo había dicho que este de acá es el ángulo tita, ¿sí? Fíjense, si este es el peso, este es eh, acá tendría la normal, ¿no? Esto divide. Entonces, si este es beta, que es el complementario de tita, este es tita. Entonces, este es tita. Entonces, el peso en X va a ser eh, P por el seno de tita, que es la fórmula que teníamos en la diapositiva. ¿Sí? Lo que pasa es que acá no conozco tita, pero tita tengo que la tangente, bueno, en este caso el seno de tita, es el opuesto, que son 2 metros, dividido la hipotenusa, que eso vale 3 metros. O sea que tita es el arco seno de 2 tercios. ¿Sí? Ahora vamos a la calculadora y lo calculamos. Denme un segundito, que yo creo que ya está terminando la descarga. Bueno, entonces lo único que tenemos que hacer es ese cálculo, el arco seno de 2 tercios. La calculadora. Dos, sí, seno de 2 dividido 3 me da 41,81 grados. Entonces la fuerza va a ser igual a P, que no sé, que tiene que ser datos seguramente. Cuidado que P no es 500 kilogramos, ¿sí? O sí, dice. Ah, pesa 500 kilogramos. Si este peso está dado en kilogramos fuerza, si este peso está dado en kilogramos fuerza, debería decir KGF. Entonces, para mí, esto está medio confuso. Yo diría cuya masa es de 500 kilogramos, ¿sí? O KGF, que son kilogramos fuerza, si no. Pero como me está dando kilogramos, la kilogramos es una unidad de masa, entonces aclaro, pues, esto amerita una pequeña corrección, ¿sí? Pues lo voy a corregir. Entonces, ya tenemos el ángulo de la tabla con el peso, son 41 grados. Esto, el peso, es la masa del cuerpo por G, por el seno tita. Una cosa importante, yo no voy el valor de tita. ¿Por qué? Porque yo ya tengo cuánto vale el seno de tita. El seno de tita vale 2 tercios. Entonces, ¿para qué? Sí me interesaba conocer cuánto valía tita, pero acá no voy a poner el seno de esto y voy a volver a hacer la cuenta, porque me va a dar aproximadamente 2 tercios, porque yo acá estuve, corté los decimales. Esto me daba 41,810314. Entonces, ¿para qué voy a volver a calcular el seno si el seno de tita lo tengo como dato? Entonces, la fuerza va a ser la masa, que son 500 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, acuérdense que la redondeamos en 10 metros sobre segundos al cuadrado, por el seno de tita, que son 2 tercios el seno de tita. ¿Sí? Es el opuesto dividido la hipotenusa. Entonces, ahí me evito de arrastrar error. Entonces, esto es 500 por 20 dividido 3. Esto me da
3.333,3 periódicos newtons. Y si la quiero como vector, como corresponde, las fuerzas son 3.333,3 periódicos newton en el versor I, porque esta fuerza la estoy haciendo en la dirección del eje X. ¿Está bien? Eh, Ahí va chico, para que si quieren después el video o hacer la captura ahora, lo que sea, lo tengan a mano. 80, 70. Ahí, ahí se ve todo. Entonces tenemos el ángulo y tenemos la fuerza. Fíjense que el peso que yo levanté eran 5.000 newton, 500 kilogramos por 10 metros sobre segundos al cuadrado. O sea, 5.000 newton. Y la fuerza que yo tengo que ejercer es de 3.300 newton. O sea, la reduje. Usando un plano inclinado, reduzco la fuerza que tengo que ejercer. Vuelvo a la filmina, a la diapositiva, me dice, un auto está estacionado sobre una calle con una pendiente de 20 grados. Si su peso es, acá sí, 10.500 newton, acá sí me está dando el peso. Determina el valor de la fuerza que ejerce el piso sobre el auto. Me está pidiendo el valor de la fuerza normal, la fuerza que el piso, que es la superficie de apoyo, ejerce sobre el auto, es la fuerza normal. Entonces, espérenme, que ya lo ponemos. Acá lo voy a poner menos, para que no queden dudas. Eh, Porque antes le ponía más porque consideraba que la componente podía ser negativa, pero vamos a trabajar con módulos, así que no voy a ponerle el signo que vaya de acuerdo a si se opone o no el sistema de referencia. Entonces tenemos el autito, que está acá, el camión, con un peso de 10.500 newton, el ángulo del plano inclinado es de 20 grados, y yo quiero ver qué fuerza le hace la superficie del plano inclinado, ¿sí? El piso al auto. Sistema de ejes cartesianos, diagrama de cuerpo libre. Acá, perdón, chicos, no lo roté, pero ustedes traten de rotarlo porque en física son bastante tox con el tema de que, y está bien, porque el peso apunta hacia el centro de la Tierra, el peso vertical y el diagrama quede con el ángulo, ¿sí? Pero bueno, acá lo acabo de ver y no lo llegué a modificar. Modifiqué el anterior, pero no modifiqué este. Pero es el mismo diagrama de cuerpo libre de antes, lo único que me faltó rotarlo. Entonces, acuérdense que acá volvíamos a tener el ángulo, porque esto es esto que está acá. El ángulo de 20 grados lo vuelvo a tener acá. ¿Sí? Entonces tenemos el ángulo, tenemos WX, tenemos WI, tenemos la normal, ¿sí? Que va a ser la fuerza que me interesa a mí conocer. Y tenemos fuerza de rozamiento, fuerza externa, fuerza del motor, cualquier fuerza que permita que esto esté en equilibrio. De vuelta tenemos dos ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Esta de acá me lleva a que esta fuerza menos esta tiene que dar cero. Como ahora no me interesa conocer esta fuerza porque no me lo pregunta, no voy a hacer nada con eso. No me interesa para mi problema. Pero me interesa la segunda, la de la normal y el pesoní, porque esa lo que necesito averiguar es la normal, justamente. Entonces, la normal en módulo, de vuelta, eso, ahora menos también.
La normal, entonces, en módulo, acá también piénselo como que tiene módulo, va a ser el pesoní. Y el pesoní es el peso por el coseno de 20 grados. ¿Por qué? Porque el pesoní está con el adyacente, ¿sí? Es el coseno de tita. O sea que la normal va a ser 10.500 newton por el coseno de 20 grados y eso me da aproximadamente 9.866,8 newtons. ¿Sí? Entonces, el primero me interesó la sumatoria de fuerzas en X porque quería sacar la fuerza para que el cuerpo esté en equilibrio y no vaya hacia atrás, digamos, en el plano. Y en el segundo me interesa, me preguntan cuál es la normal, cuál es la fuerza que el piso ejerce. En J. Ah, bueno, pues acá puse módulo. Sí, si yo lo que quiero es la fuerza, como me dice el valor de la fuerza puede estarse refiriendo al módulo, pero por las dudas siempre pongamos la fuerza como fuerza, entonces con fuerza sería la normal, va a ser 9, bueno, perdón, la normal va a ser 9.866,8 newton, muy bien, en J versor, porque está en el sentido positivo del eje. Perfecto, perfecto, Francisco, sí. Sí, porque yo siempre le digo, pongamos la fuerza es una fuerza y después me hago la tonta, ¿no? Ahí calculé el módulo. Pero si quiero la fuerza realmente, la fuerza es un vector, tiene su magnitud y tiene su sentido. Creo que queda uno. Eh, Acá me dice el bloque de la figura pesa 20 newton. ¿Qué fuerza P? Horizontal al piso. Fíjense que esta fuerza P ahora no es solidaria a ninguno de los dos ejes que vamos a crear, ¿eh? Lo empujará hacia arriba sobre el plano inclinado. Bueno, acá vamos a tener que pensar un poquito. ¿Por qué? Porque P, toda P no la va a empujar hacia arriba. Va a haber una componente de P. Si a P yo la divido en componentes, también va a haber una componente de P que lo empuja hacia arriba. No va a ser todo P. Entonces, de vuelta tenemos el peso, tenemos el plano inclinado, tenemos P, la puse naciendo en el centro del sistema de referencia, porque es más cómodo para verlo, ¿sí? Entonces, vamos a tener que descomponer tanto el peso como a P. De vuelta, les pido disculpas, luego el plano inclinado, recuerden ustedes hacer siempre el peso hacia abajo y el plano, y y los sistemas de referencia en ángulo, pero bueno, se me había dado cuenta y no llegué a tiempo de rotarlos. Para seguir más que nada con eh, ciertas convenciones que se suelen usar. Entonces, igual al hacer un diagrama de cuerpo libre, no se supone que esté atado a un sistema de referencia, pero bueno, hagámoslo. Hagámoslo de ponerlo rotado, preferentemente. Bueno, acá tengo W y acá tengo P. Fíjense que con respecto a este ángulo, P me queda como mirando hacia abajo. Em, este habíamos dicho que es 30 grados, es tita. Estas dos, el peso W y la fuerza P, que no es, el peso W y la fuerza P forman un ángulo de 90. Entonces, este ángulo de acá es 60, porque estos dos tienen que sumar 90. ¿Sí? O sea, este es 30. No, sacar los ángulos siempre se puede. Se puede. Sumatoria de fuerzas en X me da tiene que dar cero, sumatoria de fuerzas en Y me tiene que dar cero. Siempre está lo mismo para que esto esté en equilibrio.
ahora voy a tener W en X y además voy a tener P sub X. O sea, el peso en X y la fuerza que voy a aplicar en su componente X. De vuelta acá, acá voy a poner un menos. Perdón, ¿eh? Acá no, acá va más. Y la que se opone a mi sistema de referencia va a ser WX, que va a apuntar hacia allá. O sea, acá iría un menos. Acá yo ponía todo positivo porque después me fijaba el signo, pero para no hacer lío, siempre pongámoslo desde el principio y asumamos que estamos hablando de módulos. Me parece más fácil. Por eso lo estoy corrigiendo ahora. Entonces, como WX apuntaría hacia atrás, fíjense que si a este yo lo descompongo, WX apunta hacia allá, WI hacia abajo. Entonces, menos WX, P sub X apuntaría hacia la derecha, sería positivo para mi sistema de referencia, y esto me tiene que dar cero. WX va a ser W por el seno de 30, ya lo venimos viendo en los ejercicios anteriores, menos W por el seno de 30, y P en X puede ser con el seno de 60 o con el coseno de 30, pero podemos usar el seno de 60, por ejemplo. Sería este cateto, el opuesto. También podría poner coseno de 30, es lo mismo. El seno de 60 y el coseno de 30 son lo mismo, porque el seno de un ángulo es igual al coseno de su complementario y viceversa. Bueno, y acá ya lo tengo, porque yo W la conozco, es el peso, son 20 newton, y de acá podemos despejar el módulo de P. ¿Sí? Esto va a pasar sumando, esto va a pasar dividiendo. Así que el módulo de P va a ser 20 newton por el seno de 30 dividido el seno de 60. El módulo de P es eso. Y si además yo quisiera a P escribirla en forma de vector, como no es solidaria a ninguno de los dos ejes, veamos si tenemos una forma más cómoda de escribirlo. A ver, yo creo que acá la forma que va a ir de cajón es la forma polar. Si yo me fijo, el ángulo que forma es todo este. Perdón, me fui de tema, quise empezar desde acá. A ver, acá. Es todo este ángulo, es el que forma P. Y ese ángulo es los 360 grados menos este de acá chiquitito, este de acá es de 30. O sea que ese ángulo es 330 grados, porque si acá tengo 60, acá tengo 30. A los 360 le resto esos 30. O sea que a P, una forma peor de escribirla sin tener que descomponerla, va a ser 11,55 newton con un ángulo de 330 grados. Siempre tratemos de usar la forma más cómoda que nos resulte. No hace falta que lo pongamos en notación cartesiana. Si queremos podemos ponerlo, porque puedo calcular Px y P. Ya calculé PI, calculo Px. P por seno, P por el coseno y listo. Otra forma sería que P es el módulo de P en X dijimos que era el seno de 60. Punto y coma, el módulo de P por el coseno de 60. Los signos en X es positivo, PX, y PY es negativo, o sea, acá caería un menos. Pero son más consideraciones que tengo que hacer. En cambio, esto sale de una. ¿Sí? Lo del ángulo sale más rápido. P es W por la tangente de 30, puede ser. Sí, porque si yo acá en vez de poner seno de 60, hubiera puesto coseno de 30 grados, es lo que decía hace un ratito, me quedaba más cómodo incluso, porque me quedaba igual a W
por la tangente de 30 grados. Sí, totalmente, me queda más cómodo. Si en vez de usar este ángulo de 60 uso este de 30, me queda incluso más cómodo para calcular y me va a dar exactamente lo mismo. Totalmente, Francisco. Bueno, y acá me dice que la fuerza para que esto se mueva debe ser superior a 11,55 newton. Creo que preguntaba para que se mueva. A ver. Bueno, lo empujará hacia arriba. O sea, para que se mueva, justamente debería tener más que eso, porque eso es para que esté en equilibrio estático. Esas fuerzas que yo calculo para el equilibrio es para que esté quieto, para que esté en equilibrio estático. Así que sí, tendría que ser superior, ¿no? Bueno, este era el último tema que veíamos de estática. Ya la clase próxima vamos a empezar con cinemática. Así que yo después se los voy a dejar grabado. El anterior se me perdió, pero no sé, capaz que lo recupero. Creo que lo grabé en la nube. Bueno. Eh, pero este lo grabé acá en la computadora, me aseguré de grabarlo acá, así que les voy a subir este, les voy a subir el del año pasado para que tengan por lo menos del tema anterior de máquina simple y la clase que viene empezaríamos con cinemática. ¿Sí? Yo voy a dejar de grabar ahora, no hay ninguna consulta.